Quiero saludarlos con la bendita paz del Señor Jesucristo. Es un día maravilloso para nosotros hoy, una vez más, poder estudiar la palabra de Dios. El tema que vamos a tratar hoy habla sobre obediencia. Sí, yo pienso que muchos de ustedes quizás están extrañando los temas sobre profecías y sobre líneas de tiempo y todo esto. Pero Dios trabaja de una manera diferente a lo que estamos acostumbrados. Dios trabaja por etapas. Dios quiere prepararnos para que podamos resistir a los problemas que vendrán dentro de un poco. Y para que podamos resistir, tenemos que conocer profundamente el Evangelio de Cristo. Y en el mensaje de hoy podremos nosotros comprender un poco más sobre lo que Dios quiere para nuestras vidas. Primeramente vamos a comprender cuál es la situación del ser humano común, del ser humano normal. ¿Cómo nacemos? ¿Cuál es nuestra posición ante Dios cuando nosotros venimos a este mundo? El libro de Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice lo siguiente. Romanos, capítulo 3, versículo 23. Dice así: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Bueno, esta es la situación que venimos a este mundo. Heredamos el pecado que está en nuestra carne de nuestro padre Adán. Y cuando nacemos, ya nacemos bajo este yugo del pecado. Y una cosa es muy fácil de constatar, es que si tú no le enseñas a tu hijo o a una criatura, si tú no le enseñas nada de bueno, pues lo que él va a hacer naturalmente es lo malo. Nuestra carne está propensa al pecado. Entonces, por esta manera y por este motivo también, nosotros en algún momento hemos pecado en nuestra vida. Nosotros que ya somos adultos o quizás que ya tenemos conciencia, pues sabemos que en algún momento pecamos, nos equivocamos, quizás por cualquier cosa, pero sabemos que nuestra situación es de pecadores ante Dios. Pero Dios quería cambiar todo este escenario. La Biblia dice que por un hombre entró el pecado en el mundo, pero por otro hombre el pecado fue quitado. ¿Quién es ese otro hombre? El primer hombre por el cual entró el pecado en el mundo, pues fue Adán. Pero el otro hombre es Cristo Jesús. Sí, yo sé que usted está pensando, pero bueno, eso ya sé, creo en Cristo, conozco a Cristo. Sí, esto en verdad es lo que sucede. Muchos conocen, muchos dicen que creen y muchos creen en Cristo. Pero hoy vamos a ver una situación que hace toda la diferencia en la vida de un cristiano y va a hacer toda la diferencia en los tiempos que vienen poco más adelante. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16, el texto muy conocido que habla sobre el amor de Dios y por cuál medio Dios quiso rescatar al hombre del pecado. Dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Aquí nosotros vemos que el mundo, o sea que el hombre estaba envuelto en pecado, estaba muerto, o sea que estaba separado de Dios. Su vida espiritual no existía. Estaba solamente en el pecado. Dios envía a su Hijo para cambiar esta situación, para darnos vida espiritual. Y cuando Cristo viene, nosotros creemos en Él, pues tenemos derecho a esta vida.
Derecho no es la mejor palabra, pero podemos tomar posesión de esta gracia, de este favor que Dios nos da. Sin embargo, si uno no cree, pues continúa en la situación que estaba, bajo el pecado, bajo el yugo del pecado. Y ahí ya está condenado, porque nosotros, si es que no creemos en Cristo, no aceptamos la dádiva de Dios, pues estamos condenados, porque estamos rechazando la oportunidad de un día vivir sin pecar. Y esta vida sin pecar, ¿cuándo sucede? ¿Allá en el cielo solamente o aquí en la tierra? Sobre esto hablaremos hoy, poco más adelante. Entonces, conocemos a Cristo, conocemos acerca de Cristo y empezamos a buscar. Y bueno, y quiero poner aquí una situación. Cuando conocemos a Cristo, hoy usted está oyendo que Cristo salva. ¿De qué salva el Señor Jesucristo? ¿De qué realmente salva? ¿De la condenación solamente? Sí, de la condenación, pero hay más cosas que Cristo nos salva. Y cuando conocemos a Cristo empezamos a caminar con Él, empezamos a buscar con Él. Y hay dos situaciones que suceden y que son muy complicadas, ¿verdad? Pues bien, la primera situación es cuando conocemos a Cristo y empezamos a caminar con Él y ahí vemos que nuestra vida no está al 100%. No conseguimos obedecerle al 100%. Y entonces tomamos para nosotros el dicho que muchos dicen: no, nadie puede ser perfecto. Perfecto, solo Jesús. Solo seremos perfectos en el cielo. Esta es la primera situación. Y uno se acomoda, ¿verdad? Y queda parado ahí, estagnado, sin moverse adelante ni hacia atrás, y queda ahí. Y se conforma con el mundo, se conforma con la vida que está llevando. O sea que el conformarse es tomar forma, ¿verdad? Entonces toma forma de los otros que están alrededor suyo y dice: bueno, perfecto, solo Dios. Esto abre una ventana para que uno pueda continuar pecando, porque cree que no es posible ser obediente a la perfección. Esta es la primera situación. La segunda situación es aquella persona que hasta cierto punto entiende que tiene que hacer su mejor y prueba y hace varias veces, y en todas las veces que hace cae. En todas las veces que intenta obedecer, cae. Y ya está cansado de tanto intentar y dice: bueno, no es posible, entonces no lo haré. Y abandona la fe. Y se conforma al mundo, completamente. Esta es la otra situación. Quizás la situación tuya hoy es una de estas. Y hay una tercera situación. Hay aquella tercera situación que para mí es la que aún tiene chances, o sea que más breves para arreglar las cosas. Es cuando uno conoce a Cristo, empieza a caminar con Él y no consigue obedecer al 100%. Y hoy está preocupado con esto, está en la transición, está preocupado porque no consigue obedecer y no consigue llegar al punto que la Biblia espera que lleguemos. Si usted hoy es que está preocupado, pues quédese tranquilo porque hoy viene la respuesta. Si usted es aquel que cree que nadie puede ser perfecto, pues escuche este mensaje hasta el final, que ese mensaje va a hablar contigo. Y si usted es aquel que ha abandonado por intentar muchas veces, sepas que la culpa no es totalmente tuya. Y Cristo tiene algo para ti también hoy. ¿Cuál es la posición o la situación que nosotros tenemos que estar para ser aprobados por Dios? Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Segunda Pedro, capítulo 3, versículo 13. Dice así:
pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielo nuevo y tierra nueva, los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él, sin mancha e irreprensibles y en paz. Sin mancha, totalmente puro, irreprensibles, que no pueda ser reprendido en nada. Y en paz. ¿Tienes tú hoy esas tres cosas? ¿Eres irreprensible? ¿Estás totalmente puro? ¿Tienes paz? Sí, yo sé. Es difícil, ¿no? Pero esta dificultad es fruto de no comprendermos la esencia del Evangelio de Cristo. En el libro de San Mateo, capítulo 5, versículo 48, San Mateo 5, 48, dice lo siguiente: Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Entonces Dios no espera nada menos que la perfección. ¿Y cómo alguien puede decir, no, perfecto es solo Cristo? No. Dios espera de nosotros la perfección. ¿Qué clase de perfección? En primera instancia, la perfección que Dios espera de nosotros es la perfecta obediencia a toda luz esclarecida en nuestra mente. Ejemplo, si uno no sabía que mentir era pecado, hoy sabe. Entonces es interesante y es bueno que no mienta más. Si uno sabe que, si uno no sabía, ¿verdad?, que deshonrar padre y madre era pecado, y hoy descubre, pues sepas que es importante que no lo hagas más y que honre a padre y madre. Y así a cualquier ejemplo se puede aplicar. Si uno no sabía que el tabaco era malo, hoy descubre, entonces abandona el tabaco. Muchos pueden decir, pero es difícil. A nosotros es imposible, pero hay alguien y hay un poder que fue otorgado a todos aquellos que creen. Y sobre esto hablaremos. Entonces Dios quiere que seamos perfectos en la luz que ya tenemos. Si sabemos que algo hace mal a nosotros, a nuestro prójimo, o no está en conformidad con la Biblia, tenemos que abandonar esta práctica y buscar obedecer. Pero, como ya dijimos, nuestra carne no puede obedecer. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 7. Romanos, capítulo 8, versículo 7, dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que nuestra carne no puede obedecer, no puede hacer lo bueno, es incapaz. Entonces, ¿cómo obedeceremos a la perfección? Bueno, aquí está la maravilla del Evangelio de Jesucristo. Vamos a leer algunos textos. Y yo tengo aquí los textos más simples que me fueron posibles para traerte hoy, para que veas que el Evangelio de Cristo va mucho más allá de lo que aprendimos hasta ahora. En 1 Juan, capítulo 1, versículo 6 en adelante, dice lo siguiente. 1 Juan, capítulo 1, versículo 6. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Qué es tinieblas? Todo aquello que va contra la Biblia. Todo lo que es pecado es tiniebla. Porque el rey de las tinieblas es el diablo y él peca desde el inicio del mundo. Esto lo dice la Biblia. Y todo el que peca pues es hijo de él. Entonces si hay tinieblas en nuestra vida, estamos engañando
a nosotros mismos. Pero si andamos en la luz como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Aquí está la llave. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. ¿Esto quiere decir que Jesús perdona nuestros pecados? Sí. Pero el hecho de limpiar es sacar. Cuando uno limpia algo, pues saca la suciedad. Saca por completo, no está más ahí. Entonces, en primera instancia tenemos que entender que Cristo, si creemos en Él, Él quita nuestros pecados, cambia nuestro corazón. Pero sigamos. En el versículo 8 dice la mismísima cosa. Dice, si decimos que no tenemos pecados, engañámonos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cristo no vino a este mundo solo para perdonar pecados. Cristo vino para limpiarnos por completo y quitar de nuestras vidas todo el pecado. ¿Y por qué nosotros entonces no conseguimos obedecer? ¿Por qué? Es porque no creemos así. Siempre fuimos condicionados a pensar, bueno, tengo que hacer algo para merecer, tengo que hacer algo para alcanzar. Con Dios no es así. Si nosotros creemos que Cristo tiene poder para cambiar nuestras vidas, lo único que tenemos que hacer es dejarlo. Es dejar que Dios guíe nuestras vidas. Y Él se compromete a salvarnos. Y Él se compromete a limpiar nuestra vida de todo pecado. Perdonar nuestros pecados anteriormente cometidos y limpiar nuestra vida para que no pequemos más. En el libro de 2 Corintios, capítulo 5, versículo 20, 2 Corintios 5, 20 dice, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. Os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. Cristo murió no solo para perdonar nuestros pecados, pero Él quería hacernos justos, para que no hubiese tinieblas en nosotros. Y yo os quiero hacer una pregunta. Dios, cuando dijo, haya luz, ¿no apareció la luz? Sí, ¿verdad? ¿Usted cree que Dios puede crear en tu vida, en mi vida, un corazón puro y obediente? Si usted cree así, sepas que sí Él va a hacer, porque Él se compromete a salvarnos. Y la responsabilidad de hacerte obediente es de Él. Usted tiene que creer y dejar. Y dejar también de intentar hacer con tus propias fuerzas. Intentar obedecer por tus propias fuerzas. Entrégale tu vida. Entrégale. Y Él va a hacer. Solo esto tenés que hacer. No hay nada más. No es que tener que hacer penitencia ni nada de eso. Crea que Dios hará y deje. Y Él hará. En el libro de 1 Juan, capítulo 4, versículo 10, dice algo más. 1 Juan 4, 10. En esto consiste el amor. No que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero a nosotros y envió su Hijo por nuestros pecados. Entonces, si hoy decimos, no, yo amo a Dios, no, Él amó primero. Y usted piensa que alguien que te amó primero cuando usted era pecador va a dejar que usted se pierda sabiendo que usted cree en Él y quiere obedecer. No va a dejar que se pierda, sino que si crees en el poder de Dios y deja que Él trabaje, usted recibirá el poder para obedecer. Nos decía Pedro en el libro de Hechos,
capítulo 2, versículo 38. Arrepentíos, sean bautizados para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios, el Espíritu del Todopoderoso, ¿usted cree que no tiene poder para cambiar tu vida? Sí tiene. ¿Por qué no cambia entonces? Porque nosotros muchas veces lo dejamos. Pero hoy usted descubre que si usted ha intentado varias veces y no has conseguido, sepas que si dejas y entregas a Él este problema y crees, Él va a cambiar. Si usted ha abandonado la vida cristiana por intentar varias veces y no conseguir, sepas que puedes volver creyendo que Dios te hará obediente, pues Él hará. Porque en su propio mandamiento Él dice, no tendrás otros dioses delante de mí. Él dice, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No matarás, no hurtarás, etc. Dios promete para usted. Dios promete, en el mandamiento promete que Él te hará obediente. Porque el mandamiento está en el tiempo futuro. En el libro de el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 10, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Cuando usted cree en Cristo Jesús, acepta el gobierno de Jesús en tu vida y dejas que Él guíe, estas palabras son realidad en tu vida. Usted es nueva criatura. Usted fue creado de nuevo. La justicia que no existía antes en tu corazón hoy existe. La obediencia que no existía hoy existe. Crea únicamente y deje que Dios guíe tu vida. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 37, Romanos 8, 37, la Biblia dice, antes, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. En todas estas cosas somos más que vencedores. Usted no ha conseguido vencer al pecado, pues en Él podrás. Si usted está en la situación de estar preocupado porque no consigue obedecer, esta palabra es para ti. Déjale que Él trabaje en tu vida. Crea que Él va a hacer. La responsabilidad de hacerte obediente es de Dios, porque nuestra carne es imposible que obedezcamos. Pero el Espíritu de Dios puede hacerte obediente. Y en la misma palabra que dijo y luego todo vino a existir, es la misma palabra que dice, no tendrás otros dioses delante de mí. No te harás imagen. No tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás. Mira la promesa ahí. 6 días tendrás trabajo. Hasta el 7º día dedicarás a tu Creador. Honra a tu padre y tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra. Otra promesa. No matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Estas promesas son para ti hoy, y usted será perfecto como Dios quiere. Solo tienes que creer y dejar. Y al final de todo, Dios hablará estas palabras a ti. Apocalipsis 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los que son santos, de los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Cristo Jesús. Si esta palabra habló tu corazón hoy, no dudes, entrégate a Cristo, entrégate totalmente y confía que Él hará milagros en tu vida y te hará obedecer. Amén. Si usted tiene pedidos de oración o tienes alguna duda, pues puedes entrar en contacto con nosotros y será un gusto poder ayudarte. El número de contacto y el email y el sitio web estará en la descripción del video. Que Dios pueda bendecir tu vida y que seas bendecido tú y tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén.